Bienvenidos amigos de Math Class Heroes, yo soy Gabriel y hoy les voy a hablar del segundo método más famoso para el cálculo de integrales. Me refiero por supuesto al método de integración por partes. Sabemos que funciones como x cuadrado o e a la x son fácilmente integrables. Se integran simplemente conociendo una primitiva de estas funciones, es decir, otra función que al derivarla nos dé la función que estamos integrando. Además, la integral se porta muy bien con la suma y con la resta, pero cuando se trata de integrar un producto o un cociente no es tan fácil. No existe, por ejemplo, una fórmula para calcular la integral de x por el coseno de x. A diferencia de fórmulas, existen métodos de integración. Y entre los más famosos son el método de sustitución, el método de integración por partes y el método de fracciones simples. Hoy vamos a ver el método de integración por partes. El método de integración por partes se basa en la regla de la derivada de un producto. Si recuerdan, la derivada de f por g es hacer f' por g más f por g'. Con lo cual, si integramos en ambos lados de la igualdad entre a y b, nos queda que la integral entre a y b de la derivada de f por g es igual a la integral entre a y b de f' por g más la integral entre a y b de f por g'. Pero la integral entre a y b de la derivada de f por g es exactamente f por g evaluado entre a y b. Con lo cual podemos despejar a la integral entre a y b de f por g' como hacer f por g evaluado entre a y b menos la integral entre a y b de f' por g. La idea del método de integración por partes es usar esta igualdad para resolver una integral difícil, la integral de f por g', resolviendo una integral más fácil, la integral de f' por g. Imaginemos que tenemos que integrar entre 0 y pi sobre 2 la función x por el coseno de x. Lo que vamos a hacer es escribir a f de x igual a x y g' de x igual al coseno de x. Con lo cual nuestra integral se transforma en integrar entre 0 y pi sobre 2 f por g', que usando la fórmula de integración por partes, esto se transforma en f por g evaluado entre 0 y pi sobre 2 menos la integral entre 0 y pi sobre 2 de f' por g. Pero si f es igual a x, entonces f' es igual a 1, y si g' es igual al coseno de x, g de x es igual al seno de x. Con lo cual nuestra integral entre 0 y pi sobre 2 de x por el coseno de x es igual a x por el seno de x evaluado entre 0 y pi sobre 2 menos la integral entre 0 y pi sobre 2 de 1 por el seno de x. Es decir, que tenemos que integrar el seno de x, que es conocido, es igual a menos el coseno de x. Con lo cual todo esto nos da x por el seno de x evaluado entre 0 y pi sobre 2 menos coseno de x evaluado entre 0 y pi sobre 2. Y todo esto da pi sobre 2 menos 1. Notemos que cuando aplicamos este método de integración por partes, el x se derivó y se transformó en un 1. Y eso fue lo que nos dio una integral más sencilla que pudimos resolver. Por supuesto que también necesitamos poder calcular a g sabiendo quién era g', pero en general este método de integración por partes se utiliza cuando estamos integrando un producto de funciones y tenemos que elegir a quién llamamos f y a quién llamamos g'. La pregunta es entonces, ¿cómo hacer esta elección? ¿A quién llamar f y a quién llamar g'? Fíjense que hubiese pasado si en nuestro ejemplo anterior hubiese elegido al revés, hubiese elegido a f como el coseno de x y a g' como x. En este caso, f' va a ser menos el seno de x y g va a ser x cuadrado sobre 2, con lo cual si usamos la fórmula de integración por partes, vamos a llegar a que tenemos que integrar entre 0 y pi sobre 2 x cuadrado por el seno de x. En este caso, el grado de x, en vez de bajar y obtener un 1, se incrementó. Obtuvimos una integral incluso más difícil que la que teníamos. Nosotros elegimos justamente
f de x igual a x porque queríamos derivarlo y queríamos que su grado baje para poder obtener simplemente la integral del seno de x. Y esto pasa en casi todos los casos. Siempre tenemos dos elecciones posibles cuando queremos elegir quién va a ser f y quién va a ser g'. Y con una elección obtenemos una integral más fácil que la que teníamos y con otra más difícil. Veamos este otro ejemplo. Imaginemos que tenemos que integrar entre 0 y 1 la función x² por e a la x. Siguiendo nuestro razonamiento, como queremos bajarle el grado al x², vamos a llamar a f de x igual a x² y g' de x igual a e a la x. Con lo cual, si usamos la fórmula del método de integración por partes y notamos que f' de x es igual a 2x y que g de x es igual a x, nuestra integral original se transforma en hacer x² por e a la x evaluado entre 0 y 1 menos la integral entre 0 y 1 de 2x por e a la x. Es decir, que esto es igual a e menos 2 veces la integral entre 0 y 1 de x por e a la x. Con lo cual, si pudiéramos resolver la integral entre 0 y 1 de x por e a la x, habremos resuelto nuestra integral original. Pero, ¿saben qué? La integral de x por e a la x se resuelve también usando el método de integración por partes. Así que tomemos esta integral, la integral entre 0 y 1 de x por e a la x, y nuevamente al x queremos bajarle el grado, entonces llamamos a f de x igual a x, g' de x igual a e a la x, con lo cual f' de x es igual a 1 y g de x es igual a e a la x, y esta integral se puede escribir como x por e a la x evaluado entre 0 y 1, menos la integral entre 0 y 1 de 1 por e a la x. Es decir, que esto es exactamente e menos e menos 1, o sea, 1. Con lo cual, nuestra integral original entre 0 y 1 de x² por e a la x es exactamente e menos 2 por 1, o sea, e menos 2. Notemos que cada vez que aplicamos el método de integración por partes, fuimos bajando el grado de x² en una unidad. Pasamos de tener un x² a tener un x y después a tener un x a la 0, o sea, un 1. Y tuvimos que aplicar dos veces el método de integración por partes justamente porque x estaba elevado al cuadrado. Y esto pasa en general cuando tenemos un polinomio que multiplica a un coseno, a un seno o a un e a la x, podemos utilizar el método de integración por partes para poder resolver esa integral y lo vamos a tener que aplicar tantas veces como el grado del polinomio. El método de integración por partes también nos sirve para calcular primitivas de funciones más complicadas. La fórmula es exactamente la misma, simplemente no hay que evaluar en ningún número. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la primitiva de x por el coseno de x, hacemos el mismo razonamiento que antes, elegimos f igual a x, g' igual a coseno de x, y entonces f' es igual a 1 y g es igual al seno, y nos queda que la integral de x por el coseno de x es igual a x por el seno de x menos la integral del seno de x. Es decir, que todo esto es igual a x por el seno de x más coseno de x menos una constante. En el caso de calcular la primitiva de x² por e a la x, haciendo exactamente el mismo razonamiento, nos queda que la integral de x² por e a la x es igual a x² por e a la x menos 2 veces la integral de x por e a la x. Es decir, que todo esto es igual a x² por e a la x menos 2 por x e a la x menos e a la x más una constante. Veamos este otro ejemplo. Queremos calcular la primitiva del logaritmo natural de x y a simple vista no parece que vayamos a poder utilizar el método de integración por partes simplemente porque no hay dos funciones multiplicándose. Pero en realidad vamos a hacer de cuenta que el logaritmo está siendo multiplicado por 1. Es decir, que vamos a escribir la integral del logaritmo como la integral de 1 por el logaritmo y vamos a utilizar el método de integración por partes para resolverla. En este caso no vamos a elegir a f de x como 1 porque al derivarlo nos da 0 y no nos sirve para nada. Vamos a escribir a f de x como el logaritmo de x y a g' de x como 1, con lo cual f' es igual a 1 sobre x y g de x es igual a x.
Con lo cual, si aplicamos la fórmula del método de integración por partes, la integral del logaritmo de x es igual a x por el logaritmo de x menos la integral de 1 sobre x por x, o sea, la integral de 1. Con lo cual, todo esto nos da x por el logaritmo natural de x menos x más una constante. Ahora, el método de integración por partes no solo sirve para calcular la integral de una función que está multiplicada por un polinomio, sino que también puede servir cuando la función está siendo multiplicada por el seno de x o el coseno de x. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos integrar el seno de x por e a la x. Vamos a aplicar el método de integración por partes y vamos a llamar a f de x igual al seno de x y g' de x igual a e a la x. Con lo cual f' de x es el coseno de x y g de x es e a la x, y por lo tanto nuestra integral es igual a el seno de x por e a la x menos la integral del coseno de x por e a la x. Ahora vamos a agarrar la integral del coseno de x por e a la x y vamos a utilizar el método de integración por partes sobre esa integral. Vamos a llamar ahora a f de x igual al coseno de x, g' de x igual a e a la x, y por lo tanto f' es igual a menos el seno de x y g de x es igual a e a la x. Con lo cual la integral del coseno de x por e a la x es igual al coseno de x por e a la x más la integral del seno de x por e a la x. Con lo cual nuestra integral original es igual al seno de x por e a la x menos coseno de x por e a la x menos la integral del seno de x por e a la x. Y acá obtenemos una igualdad que tiene a la integral que estamos buscando. Y si la despejamos, obtenemos que 2 veces la integral del seno de x por e a la x es igual a seno de x por e a la x menos coseno de x por e a la x, y con lo cual la integral que estábamos buscando es la mitad de esta expresión. Fíjense que en este caso no tuvimos que calcular la integral del seno por e a la x. Simplemente utilizamos el método de integración por partes para hallar una ecuación en donde figure la integral que queremos calcular y poder despejarla. Esto pasa en general siempre que tenemos una función que está multiplicada por un seno o por un coseno. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya servido para entender un poco más cómo es el método de integración por partes. Si tenés alguna integral que necesites ayuda y podamos ayudarte a resolverlas, escribirnos en el mail que figura en la descripción del video. Si querés que profundicemos un poco más sobre este tema o hagamos un video sobre cualquier otro, déjanos un comentario. Si te gustó este video, danos un like, suscríbete, podés seguirnos por Instagram o por Facebook. Yo soy Gabriel, esto es Math Class Heroes y nos vemos en el próximo video.